Amigos de Misceláneas Históricas, nuevamente empezamos con cierto empuje este nuevo año, entendiendo que es un año clave porque hay dos acontecimientos importantes donde está involucrada nuestra provincia de Entre Ríos, que fueron el Tratado del Cuadrilátero y el Estatuto Provisorio Constitucional, ambos en el año 1822, cuando era gobernador de la provincia Lucio Mansilla. Pero todo esto parte de 1820, que es un año clave, el año, digamos así, la puerta hacia la organización nacional, por supuesto, que demorará su tiempo. Mientras tanto, todo ese proceso, esos años que transcurren hasta ese acontecimiento importante, será llenado por pactos, es decir, intenciones positivas de organizar esto que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. Algunos dirán con intenciones políticas de un sector o del otro. Había dos componentes de ese melange político, que era el federalismo y el directorio transformado ahora en partido unitario. Precisamente ese año 20 es cuando se inicia ese proceso, esa puerta, y así entonces el primer hecho auspicioso va a ser el Tratado del Pilar, el 23 de febrero de 1820, después de la derrota del directorio, después de la derrota del gobierno hasta ese momento titulado nacional. Allí los componentes de este pacto, que es el primero de los pactos preexistentes, fueron tres figuras, dos importantes: Ramírez, López y Zarratea. Había nacido allí en ese momento en la provincia de Buenos Aires y por primera vez tenía un gobierno que está presente en este momento. El partido directorial aparentemente había sido derrotado. Zarratea era federalista, pero lógicamente las figuras claves de ese partido que había gobernado con un centralismo férreo de muchos años atrás no había muerto. Sus figuras quedaron en el ambiente, esperando la oportunidad. No podían perder los privilegios que siempre habían tenido mientras manejaron el casi país, digamos así, ¿no? Porque faltaba todavía armonizar las partes y ponerlas bajo una carta fundamental que rigiera a todos. Y entonces es así que este pacto del Pilar es importante porque abre el camino, proclama la necesidad de un congreso, la reunión de las provincias litorales y luego el resto de las provincias para formar una república de tinte federalista. Es decir, aquella idea sustentada por Artigas, mamada por Ramírez ahora, y por otros caudillos, en ellos Danilo López, por ejemplo, que es más oportunista que otra cosa también, pero en el interior había otros elementos, como Juan Bautista Bustos de Córdoba. El Pilar abre el camino, como digo, pero lógicamente las ambiciones políticas van a entrar en juego, y ahí es donde comienza a entrar, digamos, entrar los celos políticos, sobre todo, fundamentalmente, el de Estanislao López. Claro, ¿qué había pasado? El Tratado del Pilar, el combate de Cepeda primero, el Tratado del Pilar después, había dado a Ramírez una
trascendental posición política en el litoral. Y hasta ese momento la vía, sobre todo referente Santa Fe Entre Ríos, la había manejado de alguna manera Estanislao López de Santa Fe. Es decir, él veía acá que se perdía esa preeminencia que por muchos años tuvo. Por eso va a ser, si bien va a andar hasta el Tratado del Pilar y algo más junto con Ramírez, pero pronto va a buscar la oportunidad de deshacerse de esta situación. Hay otros que lo llaman, que lo atraen. Bustos, por ejemplo, de Córdoba. Bustos es federalista. Y él quiere llevar el futuro Congreso a Córdoba. No, como se decía, San Lorenzo. Sacar el centro político del litoral y llevarlo a Córdoba. Siempre Córdoba estuvo en esa posición. Es decir, la idea es buena. Lo arrastra a Estanislao López. Lo convence. Y en Buenos Aires se habían producido cambios. ¿Y cuáles eran esos cambios en Buenos Aires? Ya no gobernaba el federalismo en Buenos Aires. Había cambiado la situación y nuevamente el partido directorial había vuelto al poder. Con Martín Rodríguez a la cabeza y un grupo de figuras importantes, entre ellas Bernardino Rivadavia, ¿no?, que va a ser su ministro clave. Y están viendo que esto digamos así, del Pacto del Pilar, de la preeminencia de Ramírez, tiene que terminar. Por eso apoyan a Bustos, ¿no? Y se firma así el Tratado de Venegas en noviembre de 1820. Y en ese Tratado de Venegas, las tres provincias, Buenos Aires y Santa Fe, firman un tratado con la mediación de Córdoba. ¿Y qué se establece ahí? Una acción conjunta entre Buenos Aires y Santa Fe. Sobre todo Santa Fe, que quiere atraer a Buenos Aires porque Buenos Aires tiene riqueza y Santa Fe se encuentra disminuida en su producción pecuaria, sobre todo, ya que la Santa Fe era la llave del paso de entrada hacia el interior o hacia la provincia de Entre Ríos o hacia la Mesopotamia. Necesariamente era la llave de entrada, por allí pasaban todos los ejércitos y lógicamente siempre era tierra arrasada. Por eso Estanislao López tenía la firmeza de encontrar un camino que mejorase su economía. Por eso ese cambio también que hace, aparte de la primacía que él siempre había tenido. De ahí entonces que se firma el Tratado de Venegas. ¿Y qué hace el Tratado de Venegas? Desvía el Congreso, anula el Congreso del Pilar y propone el Congreso en Córdoba, la idea de Bustos, porque Bustos a su vez no era solamente instalar en las provincias del Río de la Plata un gobierno federal, sino también apuntar la ayuda necesaria para San Martín, que estaba luchando ya en el Perú, y que Buenos Aires le retaseaba la ayuda, porque desde que llegó Rivadavia al poder junto con Martín Rodríguez, San Martín no pudo obtener absolutamente ninguna ayuda por la rivalidad que Rivadavia tenía con San Martín. Una vieja deuda que Rivadavia se cobra desde la Revolución de Octubre de 1812, cuando se eliminó el primer triunvirato donde Rivadavia era figura fundamental. Rivadavia fue siempre actuante así con San Martín. Entonces Venegas lleva a otro lado el tema. Pero, indudablemente, para Buenos Aires, esa situación es provisoria, transitoria. Es para ganar tiempo y va a durar otra escena política. Ya Ramírez ha sido vencido, destruido, por lo menos la República Entrerriana prácticamente desaparecida, aunque está Ricardo López Jordán tratando de restablecerla, de restituirla, de reanimarla, pero Buenos Aires y Santa Fe no se lo permiten. Están dispuestos, digamos así, a terminar con la República Entrerriana. Por eso entonces que van a firmar una serie de tratados entre Buenos Aires y Santa Fe, el tratado por ejemplo, en San Nicolás, para exigir a Corrientes la autonomía y a Entre Ríos la autonomía, para exigir la libre navegación del río Paraná y otros aspectos más, y la alianza firme entre las dos provincias. Y eso luego se va a trasladar a que
Santa Fe, movida por Buenos Aires, con la cual firman un arreglo, otro arreglo también, ¿no? Pero que se trasunta ¿en qué? En un movimiento revolucionario, encabezado, ¿no es cierto?, por Mansilla, que responde a Estanislao López. Y ese movimiento triunfa en Paraná, Mansilla es reconocido como jefe, reúne un congreso para tener un congreso adicto, para elegir un nuevo gobernador, y ese congreso, raro, no es raro, era eminentemente ramirista todavía, elige a Ricardo López Jordán para seguir. Esto molesta a Santa Fe, y Estanislao López manda fuerzas, apoya, y así lo combaten el sucesor de Ramírez, ¿no es cierto?, que se ve obligado necesariamente a irse al exilio. Y de esa manera queda consagrado, ¿no es cierto?, como jefe de Entre Ríos, pero con el apoyo de Buenos Aires y con digamos así, las riendas que las tiene Estanislao López, Lucio Mansilla.